El tema que elegí para Gran Torino es la diversidad y el mensaje es que el racismo y la xenofobia están ligados a la historia de un país. El mensaje se manifiesta a través del personaje principal, Walt Kowalski, un viejo patriota y veterano de guerra, cuyo odio por sus vecinos coreanos puede trazarse a su participación en la Guerra de Corea en los años 50. La película se desarrolla en Estados Unidos, un país que abiertamente ha estado en conflictos con otros países del este, por ejemplo Corea, Vietnam y los países del Medio Oriente. Además, el contexto histórico es a inicios del siglo XXI, una época que se puede decir que está marcada por la inmigración y la globalización. Al igual que en Gran Torino, este odio desmesurado contra los ciudadanos asiáticos tiene su origen en otros conflictos, por ejemplo, la Guerra Fría, el miedo al comunismo de la China de Mao, la Guerra de Vietnam y la Guerra de Corea. En conclusión, podemos decir que la película Gran Torino nos deja un mensaje bastante claro, que es que el racismo y la xenofobia están ligados a la historia de un país. Y podemos confirmar esto luego de haber seguido la historia de Walt Kowalski y lo podemos comprender mejor. Y es por ello que en la sociedad actual, especialmente en Estados Unidos, se presentan retos en un mundo globalizado debido al choque de culturas y la prevalencia de rencores y costumbres en un país, y también por los prejuicios formados anteriormente en la historia. Con respecto a la película 12 Angry Men, los dos mensajes claves que hemos podido identificar es el primero, que el prejuicio siempre va a nublar la verdad. Por otro lado, a pesar de las distintas posiciones, el objetivo es dictaminar algo justo en base al sistema judicial. En un primer momento, los 12 hombres votan y aparece una votación casi unánime de culpabilidad, -1, lo cual les hace ponerse nerviosos, ya que la mayoría lo veía claro la situación. Sin embargo, los prejuicios y los hechos son dos conceptos que muchas veces nos llevan a lo equívoco. Es así que comienza una disertación de reflexión en los jurados para que los lleve a una decisión final. Como contexto cultural, aquellos que lo creen culpable representan a un sector de la sociedad que aún cree que la pobreza es sinónimo de maldad, delincuencia e ignorancia, por lo cual no dudarían en sentenciar a un joven de clase baja. A fin de cuentas, para ellos es un criminal más. En el contexto político, los miembros del jurado se plantean constantemente una dialéctica que gira en torno a los conceptos de lo evidente, lo posible y lo probable. Lo que en un principio parece no tener dudas, luego es puesto en tela de juicio cuando alguien comienza a plantear hasta qué punto los hechos son efectivamente evidentes. Bueno, para la segunda película hemos tomado dos casos, que el primero ocurrió en el 2020, en el mes de noviembre, cuando vacaron al expresidente Vizcarra, dando como resultado la entrada injusta de Merino de Lama a la presidencia de Perú, dando inicio así a las protestas de todo un país contra Merino. Durante las protestas se juzgó como delincuentes a muchos jóvenes, quienes solo buscaban defender sus derechos. Por otro lado, el segundo caso fue que en la actualidad muchos venezolanos emigraron a nuestro país buscando mejores oportunidades, de los cuales no todos llegaron con buenas intenciones. Por ello, a la gran mayoría de los venezolanos se les juzga y señala como delincuentes. Como en la película 12 Angry Men, que inicia cuando una persona es juzgada culpable directamente sin antes investigar los hechos, muchas personas son juzgadas sin la certeza de que es culpable. Y muchas veces estas personas juzgadas son de bajos recursos económicos. Conclusiones. En la película Gran Torino podemos ver que nos presenta los retos de un mundo globalizado frente al choque de culturas y prevalencia de rencores y costumbres de un país, por lo cual debemos respetar la diversidad que existe en la sociedad. Además, ser empático con el prójimo y así fomentar un ambiente en el que podamos coexistir en paz. Por otro lado, en la película 12 Angry Men, podemos ver que nos presenta un contexto en el cual se juzga a las personas muchas veces por su condición social y económica, lo que trae consigo una serie de problemas sociales para el supuesto culpable, sin antes verificar los hechos reales. Es por ello que debemos investigar y conocer sobre el tema antes de poner en tela de juicio la integridad y la dignidad de una persona.